Buenas tardes a todos los estudiantes de la UNAD. Hoy vamos a hablar un tema muy importante para todos nosotros los colombianos. Es el tema del mecanismo de participación ciudadana, es la Asamblea Nacional Constituyente. Podemos decir que la Asamblea Nacional Constituyente es un mecanismo de participación donde el pueblo se reúne para determinar, ¿cierto?, si reforma o hace una nueva constitución. Esa herramienta o ese mecanismo nos permite que nosotros los colombianos podamos tomar decisiones en el futuro, para que nosotros podamos avanzar en lo que tiene que ver con la estructura de nuestra sociedad. Es importante que nosotros entendamos que el artículo 376 de la Constitución nos faculta para que le pidamos al Congreso de la República que tanto en Cámara como en Senado debe haber mayorías que aprueben esta iniciativa popular. Una vez aprobada esta iniciativa popular por parte de Cámara y Senado, se hace un acto legislativo o una ley que nos permita convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Una vez que el Congreso de la República ha proferido el acto legislativo para una Asamblea Nacional Constituyente, entonces vamos a un referéndum, vamos a votar. ¿Quiénes podemos votar? Los que estamos dentro del censo electoral. En este caso, en Colombia, para poder citar a una Asamblea Nacional Constituyente necesitamos la tercera parte de este censo electoral. Más o menos entre 13.900.000 habitantes, 12.900.000 habitantes y 13.300.000 habitantes, que es más o menos la tercera parte de todo el censo electoral, que está entre 49 y 50 millones de colombianos. Allí nosotros dando el sí. Entonces, en 1990 el sí fue de 5.200.000 contra 232.000 votos que fue el no. En este caso nos toca conseguir 13 millones más o menos de votos para poder hacer la constituyente. Una vez que hagamos la constituyente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para la constituyente? Entonces, para dar los pasos para la constituyente tenemos que decir que hay unos mecanismos, ¿cierto? Pero para esos mecanismos tenemos que decir cuáles son las causas, los motivos por los cuales nosotros vamos a formular una Asamblea Nacional Constituyente. Y uno de los primeros es que el sistema judicial colombiano, en su forma de elegir a los magistrados de las altas cortes, la forma de los jueces y los mismos magistrados en los fallos judiciales contra los aforados. Aforados son los altos funcionarios del Estado y los mismos congresistas. Cuando hay fallos de delitos contra la administración pública, allí se nota que no hay una transparencia y no hay una justicia que nos satisfaga a todos los colombianos, y por eso los niveles de corrupción en Colombia son muy altos. Ese es un factor. Otro factor es la falta de garantías en la elección de fiscal general de la nación, de contralor general de la nación, de contralor, del procurador y del defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque estos son los encargados de hacer control, ¿sí? De hacerle control a los funcionarios del Estado y a los ciudadanos colombianos. Y es allí donde hay fallas, porque la misma elección de estos funcionarios se hace desde el Congreso, se hace desde la presidencia, se hace desde las cortes, y unos con otros se eligen. Entonces no hay transparencia y no hay división de poderes para poder tomar decisiones. Otro de los aspectos que nosotros queremos es el poder legislativo está deslegitimado. ¿Por qué? Porque tiene mucha proliferación de leyes. El Congreso de la República ha sacado cualquier cantidad de leyes desde 1991, pero son muchas leyes, poca efectividad. Un sistema jurídico colombiano, no por tener más leyes, es más eficiente. Y ese es el problema, porque ellos hacen leyes porque
para justificar su salario como legisladores, como representantes del pueblo. Entonces la labor de ellos, una de las funciones es hacer leyes. Entonces hace mucha ley, pero ninguna de ellas o muchas de ellas no son eficientes. Otro de los aspectos que nosotros vemos como causa es la omisión que tiene el Estado para hacer cumplir el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 22 de la Constitución Política de Colombia nos dice que los colombianos tenemos derecho a la paz, ¿cierto? Que es de obligatorio cumplimiento. Llevamos desde el 2016 un proceso de paz que no se ha podido consolidar porque ha habido muchos obstáculos. Uno, de los mismos actores del conflicto. Dos, de los mismos dirigentes políticos y movimientos políticos en Colombia. Tres, desde el mismo Estado, el mismo gobierno que fue el que inició y que ha puesto muchas trabas a este proceso. El gobierno se ha dejado manipular de algunos grupos políticos para llevar este proceso lentamente y no ha exigido tampoco a través de sus organismos de control, a través de las altas cortes, ¿sí? Y a través de la fiscalía, que cumplan ese proceso, que es de obligatorio cumplimiento porque está en la Constitución. No es que si lo hacemos, no, es obligatorio. La paz es un derecho obligatorio. Otro de las causas es la omisión del Estado para controlar y regular las actividades económicas. El artículo 333 de la Constitución Política nos dice que tenemos que hacer los colombianos, que tenemos que someternos a la regulación que hace el gobierno para el libre comercio. Recordemos que el comercio o la economía del país se basa en el desarrollo y el crecimiento económico, pero que el desarrollo económico se ha visto un poco traumatizado. ¿Por qué? Porque hay mucho monopolio en algunos pocos empresarios del país y no le han dejado espacio a las microempresas, a las medianas empresas, para que se desarrollen económicamente. Hablan mucho de crecimiento económico, pero ese crecimiento económico solamente ha servido para unos pocos grandes empresarios del país. Pero recordemos que estamos en un sistema democrático, que el gobierno gobierna, valga la redundancia, para las mayorías. Entonces, en un sistema democrático, las que eligen son las mayorías y el programa de gobierno y el plan de desarrollo de un gobierno debe dirigirse a esas mayorías. La otra causa es la necesidad de reestructurar el sistema educativo colombiano, que está regulado a través de la Ley 715 del 2001. Nuestros estudiantes en este sistema colombiano les faltan muchas más herramientas para proyectarse, para educarse para la vida. Ejemplo, necesitamos primero educar a los colombianos en un sentido de pertenencia, amar la ciudad, amar su barrio, amar este país, pero respetando las reglas de convivencia ciudadana, pero que deben estar en el sistema educativo, que debemos saber cómo administramos los recursos, cómo debemos exigir para que los recursos estén bien administrados. También tenemos que decirle a los estudiantes que hay que prepararse para la vida. Hay muchas disciplinas, pero las carreras técnicas, tecnológicas, preparan a los estudiantes. Los profesionales se han quedado rezagados en ese aspecto. Entonces hay que replantear el sistema educativo colombiano. Otro es el sistema de salud. Hay que reestructurar este sistema de salud para evitar tanta pérdida de recursos y poca asistencia a los usuarios, y más bien trabajar el tema que ha venido planteando, que es la promoción y la prevención de la salud, para evitar que se gasten más recursos en cirugías, en tratamientos, cuando se habían podido evitar si es un buen sistema educativo y un buen sistema de prevención en la salud. Temas como como la reforma agraria, también es importante. La reforma agraria puede ser la base de la agroeconomía colombiana. Tenemos que volver nuevamente al campo, porque es el campo el que produce, y al producir el campo podemos desarrollar toda una agroindustria donde participen los campesinos,
las pequeñas y medianas empresas, no solamente las grandes empresas, porque monopolizan el comercio y de eso no se trata de un sistema democrático económico. Entonces, esos son los aspectos que nosotros queremos. ¿Cómo logramos que la Asamblea Nacional Constituyente la podamos traer para que los ciudadanos se apropien de ella? Lo primero que tenemos que hacer es que el Congreso apruebe esa ley. Que una vez aprobada esa ley, entonces nosotros, el presidente de la República, remitirá para que la Corte Constitucional la revise, ¿cierto? Si es constitucional esa ley, esa constitución que nosotros como ciudadanos, como pueblo, la hicimos, la construimos. Obviamente que tienen que votar por el sí, ya dijimos que era la tercera parte para que votara por el sí, pero que es importante que nosotros tengamos claro que esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, después de su elección, pasarán 6 meses siguientes para llevar a una elección de los integrantes. ¿Y quiénes deben ser los integrantes de esta Asamblea Nacional Constituyente? Los integrantes de esa Asamblea Nacional Constituyente deben ser representantes de todos los sectores, no de los sectores políticos, porque los sectores políticos tienen ideologías, tienen que ser representantes de los sectores sociales. Ejemplo, entonces vamos al sector de la salud, el sector de la educación, el sector de los pensionados, las mujeres, los desplazados, los afrodescendientes, los indígenas. Todos los sectores sociales deben participar en esta Asamblea Nacional Constituyente. No podemos caer nuevamente en el error de la Constitución de 1991, donde participaron cerca de 24 movimientos políticos y otras organizaciones sociales, pero terminó orientada, dirigida por los mismos políticos. Entonces, como fueron ellos quienes la hicieron, fueron ellos mismos los que pusieron esos que popularmente se llaman micos para no hacerse en control a ellos mismos. Entonces tenemos que tener una división de poderes, no podemos permitir que el Congreso siga eligiendo, porque seguir eligiendo los altos funcionarios es querer como decir yo te elijo y tú no me haces nada, no me controlas. Entonces no, tenemos que cambiar eso porque no debe, el poder constituyente no debe amparar en líderes políticos, debe amparar en líderes sociales. El liderazgo social también es política, porque allí se desarrollan políticas públicas, pero lo que no han entendido y lo que han manipulado durante más de 200 años los líderes es que las políticas públicas las convirtieron en intereses politiqueros para ellos y sus movimientos políticos por burocracia y por contratación. Por eso los niveles de corrupción en el país son altísimos porque no hay quien haga control. Ya es hora, ciudadanos colombianos, que apliquemos este mecanismo de participación ciudadana. Las nuevas generaciones, los jóvenes, son los que tienen el liderazgo, los que deben asumir este compromiso y ese reto de que Colombia tenga una nueva constitución política para las nuevas generaciones y para un desarrollo sustentable y sostenible para todos los colombianos.